Google cantó victoria demasiado pronto. OpenAI acaba de responder al jaque mate lanzando GPT-5.2. Y no es una actualización, es una declaración de guerra nuclear. Este modelo ya supera a humanos en 44 profesiones, trabaja 11 veces más rápido por el 1% del coste y trae un acuerdo histórico con Disney. Sí, lo que oyes. Mickey Mouse, Marvel y Star Wars llegan a la IA generativa. Pero esto ha desatado el caos total. En los próximos minutos verás cómo el nuevo chip de Google está hundiendo a Nvidia, por qué Australia ha prohibido las redes a menores y la rendición histórica de Zuckerberg ante Europa. También hablaremos de la IA, que acaba de resolver problemas matemáticos imposibles, y de los nuevos agentes que ya mueven tu dinero por ti. Y mucho cuidado, porque mientras YouTube se come a la televisión y Facebook intenta renacer, una burbuja financiera gigantesca está a punto de estallar. Y ChatGPT se prepara para llenarte de anuncios. Todo lo que conocías ha cambiado en una sola semana. Tienes dos opciones: quedarte atrás o regalarme 10 minutos para entender tu futuro. Y la noticia 5 te va a doler el bolsillo. ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. YouTube ya no es solo vídeos, es todo Internet. Olvida a Elon Musk, olvida a Tim Cook. El CEO que realmente se ha pasado el juego este 2025 es Neil Mohan, el jefe de YouTube. Ha logrado lo imposible, que YouTube deje de ser una simple web de vídeos para convertirse en todo Internet. Y por eso la revista Time lo ha nombrado CEO del año 2025. Ojo al dato, el 50% de las visualizaciones ya ocurren en televisores. Han matado a la tele tradicional, lideran en música, en deportes y sus shorts tienen 2.000 millones de usuarios. Además, han soltado 30 herramientas de IA que doblan y traducen vídeos automáticamente. Cualquier creador ahora es global. Y el resultado de esta estrategia muestra 50.000 millones de dólares en un solo año. Ya no compiten contra nadie. Son Netflix, Spotify, Twitch y TikTok combinados en una sola app. Se han convertido en el centro de la cultura mundial. La pregunta es, ¿queda espacio para alguien más? Google rompe el mercado y a Nvidia. Nvidia se desploma y en OpenAI han activado las alarmas. Y de ahí el lanzamiento urgente de su nuevo GPT. Y es que Google acaba de sacar su arma secreta y ha puesto en jaque a toda la industria. Y no es solo software, es el nuevo chip TPU de Google. Gracias a este procesador, su modelo Gemini 3 superó oficialmente a GPT-5 en pruebas independientes. Y el golpe ha sido tan duro que Sam Altman ha declarado un código rojo, ordenando reorientar urgentemente todos los recursos para intentar salvar a ChatGPT. Pero la peor parte se la lleva Nvidia. Su chip ya está a la par con el líder del mercado. Y Google va por todas. Ya han cerrado un acuerdo para vender 1 millón de TPUs a Anthropic y las acciones de Nvidia cayeron en picado tras saberse que Meta también está negociando. Si Google empieza a vender sus chips a todos, los analistas dicen que podrían ganar 100.000 millones de dólares extra y planean duplicar su producción para 2028. Google ya no quiere competir, quiere el monopolio total. ¿Crees que Nvidia podrá sobrevivir a esto? GPT 5.2 lo cambia todo. Oficial. Ya es oficial. OpenAI acaba de lanzar GPT 5.2 y no es una actualización. Es tu nuevo reemplazo. Se presentan como el modelo definitivo para el trabajo profesional y no exageran. En el benchmark GDP-Val supera o empata a expertos humanos en 44 ocupaciones distintas. Desde gestionar hojas de cálculo financieras complejas hasta gestionar proyectos enteros, lo hace 11 veces más rápido y por menos del 1% del coste de un humano. Y es que su visión ha dado un salto cuántico. Mira esto, GPT 5.1 no veía nada aquí, pero el 5.2 identifica cada chip y puerto de una placa base con precisión milimétrica. Y programando es una bestia. Ha roto récords en ingeniería de software real, arreglando bugs y creando apps desde cero. Lo más loco, pues que al final del reporte sueltan la bomba. Es oficial. Han firmado un acuerdo histórico con Disney para llevar a sus personajes a Sora. Menos alucinaciones, más seguridad. Y Mickey Mouse, generado por IA. Y ya se está desplegando. La pregunta es, ¿vas a usarlo para trabajar menos? ¿O él te va a quitar tu trabajo? La IA que resolvió lo imposible. ¿Puede una IA saber más matemáticas que un humano? La respuesta acaba de cambiar a un sí rotundo. Desde 2019 existía un problema abierto en la teoría del aprendizaje estadístico. Un problema que traía de cabeza a los expertos porque nadie tenía la solución completa para el caso más básico de las curvas de aprendizaje. Hasta hoy, y es que los investigadores no le dieron pistas a GPT 5.2 Pro.
simplemente le pidieron que lo resolviera. ¿El resultado? Pues que la IA generó una demostración matemática completa y verificada desde cero. Y no paró ahí. Extendió la teoría a dimensiones superiores que ni siquiera le habían pedido. Esto no es casualidad. Este modelo ya acierta el 93,2% en preguntas de ciencia de nivel graduado tipo Google Prof y resuelve el 40% de problemas matemáticos de nivel experto. Y todo esto lo hemos visto en el test Frontier Math, que es el más importante. O sea que ya no es un asistente, es un científico autónomo. Entonces, si la IA descubre la cura de algo, ¿le daremos el Nobel a un algoritmo? ¿Tú qué piensas? La burbuja explota y tú pagas la cuenta. Disfruta de tu ChatGPT limpio hoy, porque mañana se acabó la fiesta. Y es que parece que la burbuja de la IA está a punto de estallar. Y van a usar tu tiempo para intentar salvarla. Todo es un castillo de naipes. Expertos advierten de una financiación circular. Es decir, Nvidia da dinero a OpenAI. OpenAI se lo gasta en Oracle y Oracle usa eso para comprarle chips a Nvidia. El mismo dinero da vueltas para inflar las acciones, pero la realidad es que OpenAI pierde más de 11.000 millones al año. Están quemando efectivo a una velocidad absurda. Pero ¿cómo piensan tapar ese agujero negro financiero? Pues vendiendo tu atención. Y es que ya han encontrado código oculto en la app de Android, listo para lanzar carruseles de anuncios. Sí, es que JP Morgan lo avisó. Para que la IA sea rentable sin publicidad, todos tendríamos que pagar 400 euros al año. Pero como solo paga el 5%, la única salida es convertir ChatGPT en un panel de anuncios. Es decir, prepárate para decirle a la IA, ayúdame con esto y que te responda. Claro, pero antes, trágate este anuncio de 30 segundos. El crash del 2008 digital puede estar llegando. Y la pregunta es, ¿pagarías los 400 euros o prefieres ver la publicidad? Facebook se convierte en Instagram. Si abres Facebook hoy, vas a creer que te has equivocado de aplicación. Y es que Facebook acaba de matar su diseño clásico para convertirse literalmente en Instagram. Es el rediseño más agresivo de su historia. Adiós al muro de texto de tu tía. Ahora, tienes un feed en cuadrícula, das like con doble toque y navegas con scroll visual. Y es que Meta sabe que su interfaz vieja espantaba a la generación Z, así que han copiado lo que funciona. Y todos son Reels. Incluso han cambiado el algoritmo. Ya no solo ves fotos de cenas familiares, ahora te sugiere amigos por gustos similares. Sí, casi como si fuera un Tinder social. Tú decides que no quieres ver y el sistema te bombardea con vídeos frescos de las últimas horas. Quieren que sea adictivo, rápido y visual. Está claro, quieren dejar de ser la red social de viejos, pero la pregunta ¿es esto el renacimiento de la plataforma o solo un clon desesperado? Zuckerberg se rinde por partida doble. Mark Zuckerberg acaba de perder 2 guerras a la vez. 2026 será el año en que Meta cambie para siempre. Primero, el metaverso ha muerto. Tras quemar 70.000 millones de dólares, sí, más que el valor de muchas empresas, Zuckerberg tira la toalla, reconoce el fracaso, recorta el presupuesto de realidad virtual y cambia su obsesión por la inteligencia artificial. ¿El resultado? Pues adiós a los avatares sin piernas y hola a las gafas Ray-Ban con IA y el proyecto Hyperion. Y los inversores lo celebran. La acción ha subido un 6%. Y segundo, Europa le ha doblado el brazo. Y es que tras multas millonarias, Meta se rinde y ofrecerá por fin la tercera opción. Es decir, a partir de enero podrás usar Instagram y Facebook limitando el rastreo sin tener que pagar. Se acabaron los trucos oscuros para espiarte. Menos mundos virtuales, más IA y, por obligación, más privacidad. Es el reinicio total de la empresa. Y parece que Zuckerberg ha aprendido la lección o le han obligado a aprenderla. ¿Qué opinas de este nuevo rumbo? El gran experimento australiano. Australia acaba de pulsar el botón rojo. Es oficial. Si tienes menos de 16 años, tienes prohibido entrar en redes sociales. Sí, TikTok, Instagram, todas. Es la prohibición más radical de Occidente. El objetivo, frenar la toxicidad y la adicción al scroll infinito. Y tienen una razón de peso. Está demostrado que una cuenta nueva tarda solo 26 minutos en recibir contenido peligroso o de autolesiones. ¿Pero funcionará? Pues los expertos dicen que no. La ley tiene agujeros enormes. Los sistemas de verificación fallan y los jóvenes son más rápidos. Ya están migrando en masa a Discord, Lemonade o WhatsApp, donde no hay nadie vigilando. Echa la ley, echa la trampa. La intención es buena, sí, pero la ejecución parece ser un caos. ¿Estamos protegiendo a los niños o solo empujándolos a rincones más oscuros de Internet? Quiero leerte. ¿Crees que tu país debería copiar esta ley? Cuando la IA se vuelve tu enemiga. Esto ya no es ciencia ficción, es una alerta real.
Y es que la justicia de Estados Unidos acusa a la inteligencia artificial de ser cómplice de suicidios y manipulación. Decenas de fiscales han enviado un ultimátum a Google, Meta y OpenAI, porque el problema no es que la IA se equivoque, el problema es la adulación tóxica. Es decir, estos bots están programados para agradarte tanto que te dan la razón en todo, incluso si le dices que quieres hacerte daño. Se han documentado casos escalofriantes donde la IA normaliza la violencia, valida pensamientos suicidas o enseña a menores cómo ocultar cosas a sus padres. Y ya hay adolescentes que han perdido la vida tras ser manipulados por estas voces amigas. Y los fiscales han dicho ¡basta! Tienen hasta el 16 de enero de 2026 para demostrar con auditorías que sus IAs son seguras, o se enfrentarán a la ley. La tecnología avanza, sí, pero el coste humano está siendo demasiado alto. ¿Crees que una IA debería tener moral o solo obedecer? Déjame tu opinión, porque esto nos afecta a todos. Tu IA acaba de cobrar vida. OpenAI, Google y Anthropic han firmado una alianza histórica bajo la Linux Foundation. ¿El objetivo? Pues crear las reglas de la nueva bestia, los agentes autónomos. Hasta ahora la IA solo te respondía, pero la nueva IA ejecutiva actúa por ti. Reserva vuelos, mueve tu dinero, escribe software y gestiona tu agenda sin que tú muevas un dedo. Y para que esto no sea un caos en sistemas cerrados, han nacido estándares abiertos como el protocolo MCP de Anthropic o Agents.md de OpenAI. La idea es que tu IA pueda entrar y salir de cualquier aplicación libremente para cumplir sus misiones. Pero ojo, porque darle las llaves de tu vida digital a un bot tiene un precio. Y es que si un agente se configura mal, podría tomar decisiones críticas o gastar tu dinero sin tu permiso. Pasamos de hablar con la máquina a dejar que la máquina decida. ¿Le darías acceso a tu cuenta bancaria a una IA ahora mismo? Sé sincero, porque el futuro ya está aquí. Y ahí lo tienes, todas las noticias, desde la guerra nuclear entre Google y OpenAI hasta el silencio de los adolescentes en Australia. Si algo nos deja claras estas 10 noticias, es que 2026 no va a ser un año de transición, sino casi de supervivencia. La IA ha dejado de ser ese copiloto simpático para convertirse en el capitán del barco. Ahora resuelve matemáticas imposibles, gestiona tu dinero y si nos descuidamos, decide si trabajamos o no. Y todo con algo de peligro. Y ahora quiero leerte a ti, mójate en los comentarios. ¿Pagarías los 400 € por un ChatGPT limpio o te tragarás los anuncios? ¿Y crees que prohibir las redes a los menores es protección o censura? Déjame tu opinión aquí abajo. Y si este repaso te ha abierto los ojos, dale un buen like, eso nos ayuda muchísimo y es gratis. Suscríbete y compártelo urgentemente con quien siga pensando que esto es solo una burbuja. Y recuerda, en medio de este caos tecnológico, tu negocio necesita estrategia. Síguenos en las redes de Easy Promos y pásate por easypromosapp.com. Allí tenemos las herramientas reales para crear campañas, sorteos y fidelizar a tus clientes, mientras el resto del mundo sigue peleándose con el algoritmo. Muchísimas gracias por estar ahí un lunes más. No bajes la guardia y nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias.